Hola, buenos días, buenas tardes, Jordi desde Montpellier. Vamos ahora con el aspecto más que dura más tiempo, Neptuno, Plutón, generacional. Aquí está en conjunción. Como generalidades, la conjunción es un aspecto generacional que dura unos 500 años. Eh, la última fue entre 1887 y 1990. Este año, justamente, donde está la posición, es de 1891. El sextil de los años 60, aspecto que relaciona lo imaginario al misterio, el ideal y la sexualidad, el periodo hippie. Entre el 71 y el 83, según Orbe, también depende del programa del astrólogo, hace sextil entre Libra y Sagitario. A un momento dado se pone retrógrado y se interpreta pues como una revisión de las ideas sobre religión, educación, filosofía, relaciones humanas, libertad, independencia, igualdad entre sus semejantes, buscando la abolición de las miserias humanas, cierta revolución en la urgencia de ir más allá del consumismo materialista. Pertenecen a grupos virtuales o reales que cuidan de la naturaleza y de la humanidad, se preocupan del medio ambiente como Greenpeace, aumentar los derechos y las libertades individuales y la cooperación internacional. Según la psicología y la astrología psicológica, son parte del inconsciente colectivo de Jung, una herencia generacional. La religión o creencia, si son dominantes, se diferencian en las anteriores generaciones, según signos, con fe más al servicio de la humanidad. No es una doctrina enseñada por los padres. Solo algunos sujetos que los tengan en cúspides y muy aspectados la desarrollan, y también según la vida que llevan, ¿no? Y pueden efectuar cambios positivos en la sociedad humana, en todos sus ámbitos, poniendo sus ideas al servicio de la humanidad, como el amor universal, neptuniano. A nivel mundial son cambios culturales, de gobiernos, sociedades. La conjunción sería una nueva etapa en la vida psíquica y espiritual de la humanidad y del individuo, el amor universal, el escepticismo, la confusión, el caos, la desintegración de formas de conducta que fueron aceptadas, cambio de actitudes en la sociedad humana, tanto en religión como en filosofía, las estructuras e instituciones sociales, ascenso y caída de culturas y de gobiernos, cambio total en el desarrollo de la evolución humana. Neptuno es colectivismo, desintegración, extensión de la conciencia y de la personalidad. Plutón, multiplicidad, el caos y tinieblas del inconsciente. Para la psicología, el lado reptiliano del hombre. Neptuno es la inspiración, la imaginación, la fe, la espiritualidad. Añade un toque de magia a la ilusión y el engaño, el delirio. Plutón es auténtico a sus valores y creencias fuera de toda referencia. Es un escéptico integral que no se ilusiona por nada ni nadie, desprovisto de subentendidos religiosos. Neptuno puede ser el místico, aunque en las estadísticas la luna domina en los místicos. Neptuno encarga valores universales de comunión, unión, fusión. Plutón es la distancia absoluta, la separación sin alma, lo lejano, despegado, sin humanidad. Neptuno es la mentalidad romántica, los amores profundos y carnales.
Plutón intensifica la voluntad, añade profundidad, el deseo de eliminar todo lo convencional, antiguo e innecesario, renovando el yo por la fuerza de la voluntad, con autodisciplina. En los mejores casos, capacidad de reformar interior y exterior. En lo peor, cruel, compulsivo, según signo y casa. Es lo desconocido, lo imposible, a conocer en toda su complejidad, las leyes escondidas, el misterio total, la oscuridad, el secreto de la naturaleza o de la especie humana, lo infinito, lo insondable, lo oculto, latente. Neptuno hace posible lo incierto, lo increíble, lo maravilloso. Plutón lo mantiene incierto, destruye toda maravilla por escepticismo lógico. Neptuno es místico y creyente, Plutón científico y ateo. Neptuno y Plutón son presencia poco evidente y ausencia, ambos planetas de transformación, más allá de las evidencias primeras y certezas absolutas. Es una dimensión invisible. ¿Cómo hacer funcionar estados de ánimo imprevisibles, Neptuno, con una distancia máxima, Plutón? ¿Cómo vivir extrañas sensaciones, Neptuno, siendo indescifrable, Plutón? Esos planetas faltan de representación en la sociedad y de simplicidad. En la forma consonante, habitado por algo que le sobrepasa, vive en un mundo de trascendencia aparte del resto de sus congéneres. Sus intuiciones, Plutón, y presentimientos, Neptuno, son el testimonio de una existencia de paradojas, casi incomprensibles de la realidad, y le hacen comprender seres, cosas y situaciones. A la escucha y a gusto en las más ínfimas, más pequeñas señales del exterior, variaciones del ambiente, Neptuno, del misterio, lo invisible, lo oculto, el más allá, los papeles de instigador, las verdades a doble sentido, Plutón, las confrontaciones con la existencia y la complejidad de seres y cosas, ambos. Sus actos que parecen teleguiados por el inconsciente en una dimensión otra. Mientras Plutón se mantiene a distancia insondable, lúcido y frío, de objetividad imperturbable, ante estas variaciones del ambiente, Neptuno las vive en sus propias carnes, en todas las fibras de su cuerpo, a través de presentimientos, emociones, sentimientos, estados de ánimo, sensaciones interiores extrañas, percepciones, impresiones internas, sueños, por ejemplo, también. Neptuno, que le dicta el inconsciente, ambos. Su concepto de seres, cosas, es sutil, Neptuno, y complejo, Plutón. Comparte misterios y se confronta a ellos, Neptuno, o los guarda para sí y se mantiene a distancia de ellos, Plutón. Imprevisible, sus comportamientos no son comunes a los demás, ambos. A partir de impresiones, Neptuno, y de una lógica interna, Plutón, el misterio y la complejidad se encarna en hechos, percepciones, eventos subyacentes dictados por el inconsciente, Neptuno, de un misterio, de lo irracional, de los ambientes vividos y resentidos físicamente en nuestro propio cuerpo, difíciles a definir en términos sensoriales o emocionales, Neptuno. El sujeto se fía a sus intuiciones o presentimientos, con una fe que mueve montañas, Neptuno, más que a la lógica mismo, y a la vez se mantiene escéptico de toda idea mayoritaria, concebida, de toda certeza definitiva, toda evidencia primera y existencia bruta. Sabe que toda verdad o certeza son relativas e ilusorias, Plutón, cuando se enfrenta a la complejidad de la existencia. Contraste entre lo que se quiere lograr y la manera de lograrlo, por sueño o subconsciente, los vive como si fueran reales, contrastando con una mentalidad práctica.
comprensión intuitiva de las cosas místicas, del inconsciente, Neptuno, el misterio, el doble sentido, clarividencia, escondido, lo marginal y tabú, lo que se dice o trata entre bastidores, lo que hay detrás de la escena, debajo de la mesa, Plutón. Neptuno insera en lo vivido, existir, concretizar, con todas las fibras de su cuerpo. Plutón va más allá de la ley de la especie. Toda profesión de psi, es decir, psicología, etc., y otros sanadores de la mente, le va muy bien. Marinos, viajantes y transeúntes, trabajos con la mente y los recodos profundos a través de un renacimiento, un proceso espiritual o físico del individuo, investigaciones psíquicas, reencarnación, la vida después de la muerte, la energía nuclear, regeneración celular, Plutón, percepción extrasensorial, control mental, ocultismo, Neptuno, especulaciones y poder mental que sirve para el espectáculo y el arte para dejar mensaje en las personas, creación de obras de arte o espectáculo fuera de serie. Lo múltiple de las relaciones humanas, de las percepciones del mundo y del universo. Se vive en uno mismo, Neptuno, haciendo algo real, el motivo de sus amores, luchas o fe, o bien se esfuerza en quimeras, en encerrar el océano en una botella, combates perdidos de antemano, iniciativas imposibles, tomar sus humores y caprichos por realidades. Plutón, más allá de ello, es la ley de la especie, del universo. Es un antisol, que trata de ser su propio sol en su reino de oscuridad. El Sol es lo simple, claro y único. Plutón lo complejo, oscuro y múltiple. De ello, astronómicamente, da vueltas entre sí con otro planeta. Son dos. Y se dice que Plutón es un poco como el centro o el Sol de esos planetas que están fuera de la zona de nuestro sistema solar o los límites del sistema solar. Neptuno se deja guiar por su vivido y estados de ánimo confusos, por aspiraciones profundas e imprecisas, su fe irracional. Mantiene una fe visceral en el hombre, ese ser lleno de ambigüedades, amores románticos y profundos, donde se logran unir espiritualidad y aura carnal. Sabe mantener distancias abismales en relación con el otro, mostrándose molesto e inquietante a los demás, por Plutón, y tolerante y empático de sus sufrimientos, penas y alegrías, Neptuno. Hay que ser muy dotado y muy particular para expresar las cualidades de este aspecto, porque la trascendencia implícita no está en nuestras inclinaciones. La mayoría se fía a los valores simples, claros y contemporáneos que nos gobiernan, para ser aceptados de todo el mundo, mientras que ellos no. Más que a las utilidades peligrosas que no sabemos si tomar o dejar, huir o atacar. Puede dar una extrema riqueza, largos viajes por mar, por ejemplo, también. En la forma disonante, cuando Neptuno domina sobre Plutón, sería prisionero de sus quimeras, utopías, sensaciones interiores o ambientes exteriores. Es incapaz de lucidez profunda y objetiva. Sigue el canto de las sirenas y se dice que con un poco de fe se puede escapar de todo. En negativo, huida en quimeras y exaltaciones afectivas, atraído por lo místico, las sectas y religiones con ritos que procuran embriaguez y sensaciones desconocidas,
más que una verdadera sabiduría. Dispuesto a seguir cualquier filosofía o misticismo dudoso, colectivista, susceptible de inanidad de toda cosa. Las certezas espirituales o políticas colectivistas son vividas contra Plutón como un medio de vencer a lo desconocido, de disminuir las fronteras y sus leyes dolorosas para nuestra reencarnación. Vencer la muerte también. Navega en la vida siguiendo sus intuiciones y falsas clarividencias, incapaz de desenredar las complejidades de la existencia. Se acoge desesperadamente a su inspiración, o no, y a sus visiones del imaginario para retrasar al máximo las sombras, perspectivas que se niega a ver realmente. Todo depende de si aprende la lección o no. Si Plutón es muy dominante, Neptuno es muy dominante y Plutón es más bien débil o medio, entonces Plutón tiene algo que decir también. Ya hemos visto esto en otros aspectos. Cuando Plutón domina, prisionero de su escepticismo integral y de una indiferencia fría y radical, por lo cual todo aquello que es más profundamente humano es extranjero a él. Solo cuenta para él la soledad absoluta del ser en sí mismo. Ninguna manifestación afectiva o resentida no sabría testimoniar del profundo misterio que él representa. Es el misterio total. Su lucidez desesperada descarta la más pequeña esperanza o fe que pudiera disipar las tinieblas. Los más sutiles como, vamos a decir, escalofríos, ¿no? Que pudieran encarnarse en sí. O sea, sientes como una especie de repelús, como un pequeño escalofrío, ¿no? A veces, cuando lo desconocido se encarna en ti, en tus carnes, en tu cuerpo, ¿no? Es difícil de explicar, es bastante difícil de poder explicar. Solo la gente que lo vive, pues, entiende lo que es. Está en una dimensión extrapersonal que le prohíbe la mínima expresión de vivir. Yo no sé qué y casi nada. Pero existe a pesar de todo. Solo tiene la certeza que mañana se cantará una música diferente. No crea ninguna manifestación dudosa de lo irracional. Sabe guardarse de toda tentación de traicionar su ser y su esencia universal. Cuando ambos dominan y son disonantes, pues cuando ambos dominan por igual, el sujeto puede voluntariamente, si aprende la lección y controla, o no, por periodos pasar alternativamente de sus estados de ánimo nebulosos, pero vivos, Neptuno, a una lucidez fría y sin ilusión, Plutón. Puede sacrificar toda exaltación afectiva e irracional, Neptuno, en nombre de una suprema y profunda impasibilidad del ser, Plutón, o sacrificar toda tentación de suscribirse a lo absurdo, Plutón, en provecho de una evolución profunda, Neptuno. Habitado por la trascendencia, no se sale de la sombra, la oscuridad. El sujeto es presa de fuerzas desconocidas del inconsciente que lo confunden sus intuiciones, Plutón, y presentimientos, Neptuno, por los que se guía no son tan certeros. Guiándose de sus presentimientos y señales venidas del exterior, Neptuno, le cuesta mantenerse lúcido y objetivo, aunque a veces lo consiga. Plutón, depende de si Plutón es más débil o igual, si Plutón es consonante y Neptuno es disonante, por ejemplo, todo depende de eso. O más lúcido y objetivo, Plutón en ocasiones prefiere dejarse llevar por el canto de sirenas, las formas de pensar que le procuran cierta embriaguez y sensaciones,
dispuesto a seguir filosofías místicas, Neptuno. Puede aprender a mantenerse con cierta distancia o no, Plutón. Afectivo, sabiendo o no distanciarse cuando le conviene, o distante, sabiendo acercarse para resentir escalofríos afectivos en todo su cuerpo. Por ejemplo, cuando te enamoras, sientes algo que te recorre todo el cuerpo. Pues eso es Neptuno, de alguna manera. En su vida práctica, si tiene una, se expone a la indigencia, no cree en nada y nada cree en él. Sus actos teleguiados por el inconsciente no hacen gran cosa. Escéptico de las ideas mayoritarias, que son convenio, de toda certeza definitiva y evidencia, sabe que la verdad es relativa, Plutón, aún manteniendo cierta fe, Neptuno. Depende si es igual de fuerte o más flojo. O bien su fe, Neptuno, se guarda en ocasiones de no creer que a lo más certero sin realmente creerlo, Plutón. Son los revolucionarios, los revoltados contra los tabús, prejuicios, instituciones y normas sociales. La oposición principalmente puede indicar conflicto entre las emociones y la voluntad, entre lo que se quiere lograr y la manera de lograrlo por vías extrañas, pues vive las cosas como si fueran reales y no hace tanto esfuerzo en lograrlo o hacer cualquier cosa para ello. Lo que resiente y lo que percibe objetivamente puede ser diferente. El nativo puede ser un instigador o una víctima de la corrupción social o política, dependiendo cada caso del resto del tema. Incluso un mago o alguien que utilice supersticiones, maledicciones también. Aquí quiero decir, pues si ten cuidado cuando pases por la calle, no te vaya a caer algo encima. Es una especie de maledicción, ¿no? Es una manera muy normal de hablar de esta gente. Hay que ver los planetas más realizadores como Marte, Sol, Júpiter, Urano, que puedan pues realizar cosas concretas. Huye de las realidades a través de las quimeras, visiones del imaginario y exaltaciones afectivas. Neptuno, para no ver las sombras ni el lado malo o pesimista de las cosas. Plutón. O puede ser más lúcido y complacerse en las tinieblas, la duda permanente. Plutón. Sin tanto optimismo y esperanza. Neptuno. Vagabundo mental o físico, huyendo de las realidades a través de vicios y escapismo. Neptuno. Escéptico y distante, Plutón puede en ocasiones mostrarse más humano. Neptuno. Plutón puede ser cruel, dominador, compulsivo, obseso, cínico. Sus energías de transformación pueden ser revueltas o revolucionarias, anarquía, maquiavelismo, descubrimiento. Plutón, la democracia y el socialismo. Cuando ambos dominan, el sujeto es un asociable. Falta de sociabilidad espontánea, si no tenemos en cuenta otros planetas, claro, solo ellos, Del sentido de las realidades concretas falta también, de las normas sociales aceptadas por todos, puesto que él sigue las suyas. Solitario, mudo y ciego a los demás. Una generación que vive un periodo de fuertes trastornos y desórdenes sociales. Un efecto sutil de desintegración en la estructura de la sociedad. Son los parias muchas veces también. Estos aspectos plantean la necesidad de una regeneración espiritual a través de la religión, educación y de las propias instituciones. Enfermedades metabólicas y pandémicas, quistes, fibromas, sensibilidad o alergias o dependencia a medicamentos o a ciertas vitaminas, vicios, enfermedades crónicas para el sistema nervioso que contrasta con la gran capacidad para la regeneración celular, longevidad, uso y abuso de medicamentos, drogas, alcohol y psicotrópicos, largos periodos en los que se desarrollan enfermedades que permanecen escondidas o son mal diagnosticadas,
se recomiendan los chequeos a menudo. En cáncer sería SIDA, por ejemplo, y enfermedades metabólicas crónicas. Perdón, en cáncer no. El aspecto representaría el cáncer, el mismo, no el signo de cáncer. SIDA, enfermedades metabólicas crónicas, posibilidad de asfixia, trastornos psíquicos, obsesiones, problemas mentales, mala suerte, escándalos. Bueno, pues nada más. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.